Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Conquista tu Libertad. Este es el segundo módulo, Comprende tu mundo físico. Vamos a darnos la oportunidad de comprender qué pasa, de qué manera se orquesta la realidad en la cual estamos inmersos. Entonces, empezamos con qué libertad, qué tipo de libertad es a la que estamos apuntando. Decíamos que es la libertad que tenemos los seres humanos de construirnos, de crecer y de construir mejores versiones, cada uno de nosotros, mejores versiones de sí mismos. Y de hecho quedó la tarea de preguntarte cuál es la versión que estás construyendo de ti. ¿En qué estás trabajando? ¿Hacia qué estás apuntando? Y es muy importante que lo hayas hecho y que te has dado cuenta de eso. Segundo, decíamos cuál es el propósito que guía tu vida día a día, porque la libertad con un propósito se amplía, se hace más profunda y de esa manera ese tipo de libertad es la que queremos. Decíamos la vez pasada que no era la del perro callejero, sino era la de una persona con un propósito que se guía hacia algún lugar. Y finalmente decíamos, la pregunta era, ¿cuál es la contribución que estás haciendo para hacer mejores personas? Para que las personas que están a tu alrededor sean mejores, obviamente empezando por ti. Vamos luego con los siguientes módulos, pero hoy nos entendemos con Comprende tu mundo físico. Y es que decíamos la vez pasada que el mundo físico está constituido es un resultado, está constituido por todo lo que ocurre internamente. Lo que me ocurre en mi mundo es mi responsabilidad. Ustedes y yo somos responsables de nuestro mundo, de lo que ocurre a nuestro alrededor, por la manera como gestionamos nuestro mundo interior. Y el mundo interior decíamos que era mental, emocional y espiritual. A partir de ahí nosotros creamos nuestro mundo. ¿Cómo ocurre eso? Tenemos unos pensamientos. Los pensamientos son una señal eléctrica en nuestro sistema. Nuestro cerebro produce los pensamientos o por lo menos los convoca a través de las conexiones sinápticas. Una vez que tenemos pensamientos, los pensamientos generan emociones. Para que te deprimas, para que te frustres, para que te entristezcas, para que te enojes, tienes que tener unos pensamientos. Tienes que hacer unas conexiones neurológicas y esas conexiones neurológicas provocan una descarga química en tu cuerpo que informa a todo el cuerpo y se produce la emoción. Es decir, la emoción es un producto final de una experiencia o de una experiencia recordada o una experiencia actual, vivida. Entonces, la emoción es una descarga química en el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Cuando tienes recurrentemente la misma emoción, por decir algo, estás enojado todos los días y sigues y te enojas y te enojas y te enojas y entonces utilizas a todo lo que hay a tu alrededor, utilizas el tráfico, utilizas el señor del taxi, utilizas a tu pareja, utilizas a tus hijos para enojarte. Porque de alguna manera te estás volviendo adicto o adicta a esa emoción, te estás volviendo adicto o adicta al químico que produce esa emoción en tu cuerpo. Entonces todos los días necesitas, por decir algo, tu dosis personal de ese químico y entonces una vez que eso pasa, tus emociones empiezan a convertirse en tu mente, empiezan a convertirse en el que dirige. Ya no son los pensamientos los que dirigen a las emociones, sino que tus estados emocionales no te dejan pensar de una manera distinta. Y si no te dejan pensar de una manera distinta, entonces tus emociones están guiando tu vida. Ahora, si esas emociones son producto de un pensamiento del pasado, ¿no te parece interesante darte cuenta que cuando tus pensamientos no te dejan, tus emociones no te dejan pensar de otra manera y empiezan a guiar tu vida, es tu pasado planteado en emociones quien está dirigiendo tu vida? ¿No te parece interesante que muchas de las cosas que vives, que has hecho, simplemente son un subproducto del pasado vivido que sigues repitiendo y reeditando en tu realidad porque estás adicto a las emociones? Frecuentemente las personas entran en esos estados, los llamamos estados del ser, entran en el estado justamente porque no pueden hacerlo de otra manera. Es decir, es un estado recurrente del cual ya no se pueden evadir. Entonces, una persona que tiene
Una emoción recurrente suele decirse que tiene una actitud. Si es unos días, dicen, uy, esa persona tiene una actitud demasiado fuerte, como agresiva, porque está enojada con frecuencia. Pero si eso pasa de días y entonces es semanas o meses, entonces las personas dicen, no, es que esta persona tiene un temperamento fuerte. Pero si además de meses son ya meses y años, eso hace parte de la personalidad. Entonces uno dice, no, es que tiene una personalidad muy fuerte, es que tiene una personalidad no sé qué. Y esa forma de describirlo, simplemente estás describiendo una persona adicta a algo. No es que tengas una personalidad fuerte o brusca o agresiva, es que eres adicto al enojo. Hasta que no te des cuenta de eso y no te des cuenta que tus emociones, tu cuerpo está libreteando tu mente, está dirigiendo tu mente, que tu pasado está siendo el que dirige tu vida y el que dirige tu presente, pues es difícil que lo cambies. Entonces lo primero es, date cuenta de cuáles son las emociones que están guiando tu vida. ¿Cuáles son los estados del ser que diariamente manejas? Porque de acuerdo con ellos es que vas a saber qué está dirigiendo tu vida, cómo lo estás dirigiendo, qué es lo que está pasando en realidad en ti que haga que esto suceda. Por eso, lo que quiero es que le echemos un vistazo a tu vida, a tu mundo, de todo lo que ocurre en ti, qué es lo que está pasando y cómo podemos, digamos, dar un vistazo concreto, una panorámica de lo que pasa en tu vida. Y para eso te propongo este taller. Y el taller es muy simple, se llama la rueda de la vida. Tiene en esta versión de la rueda de la vida tiene 12 dimensiones, porque finalmente tenemos muchas dimensiones en nuestra vida, muchas son, y es importante que cada una de ellas tenga una valoración. Entonces, por ejemplo, empecemos por la dimensión sexual. La sexualidad es una dimensión que todos los seres humanos tenemos, y de acuerdo a cómo la manejamos y de acuerdo a cómo la satisfacemos, pues digamos que nos da placer, nos da alegría, nos da felicidad, o también nos puede dar mucha frustración, nos puede dar insatisfacción. Entonces, lo que vamos a hacer con esta y todas las demás dimensiones es calificar de 0 a 100 o de 0 a 10 cuál es el nivel de satisfacción que tienes en esa área en tu vida. Entonces, ¿cuál es el nivel de satisfacción con tu sexualidad? ¿Cuál es el nivel de satisfacción con tus finanzas, con tu mundo financiero? ¿Cuál es el nivel de satisfacción de 0 a 10 en qué estás? En tu trabajo, el trabajo que realices cada día, en las cosas que haces. De 0 a 10 en tu trabajo, ¿en cuánto lo calificarías? En tu nivel de satisfacción. Tu nivel espiritual, el sentido que tienes, la conexión como con la fuerza vital, con Dios. ¿Cómo sientes tú esa relación contigo mismo, con las demás personas, con Dios, con la naturaleza? La formación, lo que sea la formación, no tiene que ser académica, pero la formación que tú tienes para lo que tú quieres y de acuerdo con lo que estás haciendo. Esa formación, ¿qué calificación le darías? Las relaciones sociales, tu mundo social, tu entorno, las personas con las que te relacionas, si son pocas, si son muchas, si son las relaciones que quieres, si te hacen bien, si no son tan adecuadas para ti, ¿cómo está ese mundo para ti? El mundo cultural, es decir, el desarrollo del gozo, del contacto con el genio humano a nivel artístico, incluso a nivel académico, cultural, las diferentes manifestaciones del ser humano en el mundo. La salud, ¿cómo está tu salud? ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Cómo funciona tu organismo? De 0 a 10, ¿en cuánto lo calificas? El ocio, ¿cómo está tu tiempo de ocio? ¿Qué tanto lo disfrutas? ¿Qué inviertes allí? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo vives? Tu mundo físico, fíjate que es diferente de la salud. Tu mundo físico tiene que ver con cómo te ves, cómo te vistes, cómo te ven las demás personas, qué tan satisfecho estás con tu cuerpo, con tu presentación, con tu mundo físico. También es no solamente el cuerpo, sino tu entorno, tus cosas alrededor, lo que tú has ido creando. Tu pareja, la vida de pareja tuya. No todo el mundo tiene pareja, pero ahí esa dimensión está siempre ahí. Puede que no tengas pareja, pero tienes una dimensión de pareja. Y la pregunta es,
en esa dimensión, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nivel de satisfacción? Y finalmente, tu mundo familiar, la familia tuya con la que tú vives. Si no estás casado todavía, si no tienes hijos, pues probablemente tu entorno familiar es tus papás, tus hermanos, o si vives solo, pues ese es tu lugar familiar. Entonces, tu entorno cercano, tu círculo cercano familiar, ¿cómo está? ¿Cómo lo calificas de 0 a 10? ¿Cuál es tu nivel de satisfacción en cada una de estas áreas? Y vamos a tener una gráfica aquí que nos va a mostrar muy bien cuál es tu nivel de satisfacción en cada una de las áreas. Por favor, pausa el video y aplícate a realizar esta tarea. Hazlo ahora. Rápidamente quiero que le eches un vistazo a tu gráfica. Repito, si no la has hecho, pausa el video y hazla. Fíjate primero qué tan llena está. Pues de 0 a 10 no es difícil calificar. Por lo menos en la escuela o en el colegio nos enseñaron que por sobre 6 estamos pasando. Sin embargo, eso no es tan importante en este momento. Lo importante es que mires cuál es el nivel de satisfacción en el conjunto de tu vida. Primero eso. Segundo, la idea de una rueda es que sea equilibrada. Si tiene demasiadas muelitas, si el mundo financiero está satisfecho, pero tu mundo familiar no, si el ocio está grande, muy bien, pero tu formación está cortica, está insatisfecha, si tu trabajo está muy insatisfactorio, pero tu salud en cambio está perfecta, está muy bien, pues probablemente hay algunas inversiones que no estás haciendo, hay cosas donde necesitas invertir más o entregar más. Es importante que mires cuál es el equilibrio que tiene, cuáles son las zonas en las cuales necesitas más trabajo y, repito, más inversión de potencial. Por ahora es todo lo que quiero que mires. ¿Qué tan equilibrada está tu rueda? Yo suelo preguntar, ¿tu rueda rueda? Si tú echas a rodar esa rueda así como te quedó, ¿va a rodar o va a tener demasiados altibajos, o como dicen los ciclistas, va a tener caballitos? ¿Sí? Porque de acuerdo con eso es como podemos ver si estamos equilibrados, si la rueda de mi vida está rodando, y si no, pues necesitamos hacer algo con urgencia. Y como decíamos en el video anterior, construir una versión actualizada de nosotros mismos. Muy bien, entonces ahora lo que quiero invitarte a hacer es un primer mapa de sueños. No el mapa con gráficas y cosas, no. Aquí es sueños. Y lo que quiero es que te pongas en el lugar de, oye, si tengo todo lo necesario, todos los recursos, todo lo que yo necesito para hacer lo que yo quiero, ¿qué sería eso que quiero? Si no tengo limitaciones, ¿qué sería eso que yo quiero? No empieces a decir, sí, a mí me gustaría estudiar, pero no tengo plata. A mí me gustaría viajar, pero pues tengo trabajo y tengo que responder a él. Pues a mí me gustaría crear una empresa o hacer eso, pero es que ¿con quién? No empieces a ponerle esos límites. Simplemente, oye, si no tuvieras ningún límite, ¿cuáles serían tus sueños? ¿Cuáles serían los objetivos que tú te propondrías? Y vamos a hacer 3 dimensiones que están allá en tu PDF, en el taller. Y es la dimensión de disfrute, es decir, de qué manera quieres disfrutar tu vida. Evita poner cosas tan cercanas como mañana quiero ir al parque. La otra semana voy a ir con mi familia al centro comercial a hacer tal cosa. Voy a ir a visitar a no sé quién. Porque es demasiado puntual. Pon de qué manera quieres disfrutarte la vida. ¿Qué cosas quieres hacer para disfrutar la vida? ¿Cuáles son las experiencias, el tipo de experiencias que quieres darte a ti y a tu familia para disfrutar? Segundo, la formación. ¿Cuál es la formación que yo quiero desarrollar? ¿En qué me quiero formar? Repito, no tiene que ser específicamente una cosa académica, ir a la universidad, hacer un posgrado, un doctorado, una carrera, no necesariamente, ojalá, pero puede ser algo de la formación tuya que pues tú quieras desarrollar. Y finalmente, contribución. ¿De qué manera yo quiero contribuir a este mundo? La contribución está muy ligada a la productividad.
Se dice que quien gana mucho es porque le ayuda a muchas personas. Entonces, ¿de qué manera contribuyes? Y obviamente obtienes un beneficio. Entonces, en la contribución es cómo quieres contribuir al mundo, qué quieres hacer por las personas. Puede que sea remunerado, puede que no, puede ser un voluntariado, puede ser, pero lo que quiero es que pongas en estas 3 columnas tus sueños. Recuerden, si no tuvieras ninguna limitación, no importa. Simplemente, si no tuvieras ninguna limitación, ¿qué harías? ¿Cuáles serían tus sueños? ¿Qué sería tu contribución? ¿En qué te formarías? ¿Cómo disfrutarías tu vida? Pausa el video y responde. Que sean igual en las 3 columnas. No quiero que pongas 20 de disfrute y 2 de formación y 1 de contribución. Si pones 10 en una, pones 10 en la otra. Si pones 5, entonces 5 en cada una para que sea equilibrado como aprendimos en la rueda de la vida. Pausa el video y haz este trabajo ahora. Muy bien, habrás notado que hay algunas de estas áreas que dan más dificultad que otras. Recuerda que fácil y difícil es una cualidad que nosotros le damos a un proceso de acuerdo con nuestra habilidad o nuestro entrenamiento en ese proceso. Por ejemplo, para mí patinar es muy difícil porque nunca lo he entrenado. Sin embargo, nadar, montar en bicicleta, conducir automóvil es muy fácil. Y es fácil porque eso es algo que entreno con mucha frecuencia. Entonces, igual, estas dimensiones, cada una te va dando un talante de qué es más fácil para ti. Aunque te parezca extraño, hay personas para las cuales el nivel de disfrute es muy difícil. Les cuesta mucho definir en cómo quieren disfrutar. Y terminan en ver televisión y tener un almuerzo y ver televisión y ver una película y ir al cine y todas son lo mismo. Entonces es importante mirar que hay muchas cosas por hacer en contribución, en formación y también en disfrute. Entonces hay una cosa que quiero más compartirte al respecto justamente de esto, y es que la mayoría de las personas se centran en tener. Mucha gente se centra en esto y justamente nos centramos en aquello que no hemos logrado. Nuestra atención con mucha frecuencia se centra en los procesos que están pendientes. Entonces cuando en mis creencias tener es difícil, y es difícil porque probablemente no tengo, entonces toda mi energía se centra ahí. Y centrarse en tener es invertir demasiado en algo que es el síntoma. Es decir, cuando tú vas conduciendo tu automóvil y se prende el bombillito del aceite, tú tienes 2 posibilidades: parar y revisar el aceite en el motor, o romper el bombillito o hacer apagar el bombillo, ponerle una cinta negra para no verlo. Cuando no tener es un síntoma, es algo que está ocurriendo por algo más. Entonces cuando nosotros trabajamos tanto ahí y simplemente nos centramos ahí, estamos cubriendo el bombillito y no estamos yendo más atrás. Y más atrás tiene que ver con el hacer, es decir, oye, ¿qué estás haciendo? Porque probablemente lo que estás haciendo no es lo adecuado para tener lo que quieres tener o tener las condiciones que deseas tener. Entonces, hacer es más importante porque en el hacer se definen muchas cosas de las que ustedes y yo pues necesitamos resolver. Sin embargo, demasiadas personas se centran en el hacer y probablemente cuando se centran en el hacer, el tener ya está resuelto. Y conozco muchas personas que toda su vida está en el hacer y el hacer y el hacer, y toda la mañana y hasta la tarde, y no hay familia, no hay horas, no hay disfrute, no hay nada. Simplemente es que tengo que sacar adelante este trabajo, tengo que sacar adelante esta empresa, tengo el trabajo, tengo a mi jefe respirándome en la nuca, como decimos. Entonces es toda la vida centrada en el hacer. Pero resulta que el hacer también es un síntoma, y es un síntoma del ser. Si ustedes y yo nos centramos en ser, y el ser decíamos hace un momento que tiene que ver con pensamientos y emociones que tipifican estados del ser. Si nosotros estamos todo el tiempo en el ser del estrés por estar haciendo, para tener, pues definitivamente nuestra vida va a ser así, va a ser estresante. Entonces por eso es necesario
cambiar la dirección. Cambiar la dirección es mirar desde el ser. ¿Cuál es el ser que estoy siendo? Al ver mi rueda de la vida, ¿quién estoy siendo? ¿Quién soy yo? Como decíamos en el video anterior, ¿cuál es la versión que estoy construyendo? Porque a partir de ahí es que yo me doy cuenta cuál es el propósito que guía mi vida y la contribución que estoy dando. Por eso es importante que el centramiento sea en el ser. ¿Quién está haciendo qué es lo que quiere ser? Porque si queremos comprender el mundo físico, nuestro mundo físico es como el iceberg aquí en esta figura, y el mundo físico, lo que se ve por encima del mar, es apenas una partecita, pero lo que está por debajo es lo que promueve lo que pasa arriba. Entonces, arriba está el hacer y el tener, que es lo que se le ve a las personas. Tú ves, no sé, el gerente de una empresa, el agente comercial de una empresa, y están haciendo. Y pues la mayoría de las personas están buscando tener cosas, hacer, entonces se endeudan, empiezan a hacer, porque todo gira en torno del hacer, de modificar el mundo físico. Pero el mundo físico tiene que ver con el mundo mental. El mundo mental es el que orquesta y empuja hacia arriba para que en el mundo físico ocurran cosas. Las emociones son todavía más sutiles y están más profundamente, como decíamos hace un momento, los pensamientos que libretean las emociones y luego las emociones que empiezan a ser las que orquestan el tipo de pensamientos que puedo tener, y finalmente nuestro entorno espiritual, es decir, el sentido que encontramos o que le queremos dar a las cosas y la visión, la vivencia que tenemos de ello. Entonces, el mundo espiritual, el mundo emocional, el mundo mental es aquello que no vemos. No te veo tus pensamientos, ni siquiera tus emociones. Tengo algunos atisbos de lectura de acuerdo con tu fisiología, con lo que revelas, pero eso no te lo puedo ver. No puedo ver tu mundo espiritual, tus valores, lo que respetas, los significados que le das a las cosas, a la vida, la conectividad que tienes con las personas. No veo nada de eso, simplemente veo unos resultados en tu mundo físico, y eso sí, lo que ocurre en tu mundo físico es una responsabilidad directa de tu mundo mental, y por eso a partir de la próxima sesión vamos a empezar a trabajar el mundo mental, luego el mundo emocional y finalmente el mundo espiritual, porque en la medida en que seamos capaces de cambiar eso, nuestro mundo físico, nuestro mundo, nuestro entorno vital necesariamente va a cambiar. Es decir, vamos a trabajar nuestro ser para que nuestro hacer y nuestro tener cambie radicalmente. Pensamientos que, decíamos, generan emociones, y emociones recurrentes que generan pensamientos. En la física cuántica y en la ley de la atracción se dice que todos los seres humanos lanzamos una señal electromagnética al mundo, al campo cuántico, y de acuerdo con esa señal electromagnética nos encuentra un tipo de realidad. Por eso es que no nos ocurren cosas distintas. Uno dice, pero ¿por qué a mí no me ocurre lo que le ocurre a otras personas? ¿Por qué no tengo suerte, como decimos algunos? ¿Por qué no tengo, o por qué me ocurren cosas tan raras? ¿Por qué estoy tan salado?, dicen algunos. Y es justamente porque la señal electromagnética que tú estás enviando convoca ese tipo de situaciones, ese tipo de eventos. Entonces, la señal electromagnética es lo eléctrico, son los pensamientos, y lo magnético son las emociones. El tipo de personas, de situaciones, de oportunidades que llegan a ti, tú las estás convocando a través de tus pensamientos. Entonces, las personas dicen, pero ¿cómo voy a cambiar mis pensamientos si lo que me ocurre siempre es lo mismo? ¿Cómo quieres que esté feliz? ¿Cómo quieres que esté alegre si mira la situación en la que estoy? Y mi respuesta siempre es, oye, si no lo cambias, es tu decisión. Pero lo que tienes que saber es que mientras tú no cambies tu realidad, tu mundo físico difícilmente va a cambiar. Por eso decíamos en el primer módulo, ¿qué tipo de libertad? ¿Dónde quiero estar? Y es la versión que construyes de ti mismo, de ti misma, es lo que hace, lo que convoca una realidad y lo que convoca que el mundo llegue a ti de las maneras y de las manifestaciones que tú tienes. Tú eres un impulso de la conciencia, tú eres una chispa de la luz de la conciencia que todo lo habita. La forma como tú te manifiestas ante el mundo es como el mundo también se encuentra contigo, y eso lo hacemos a través de los pensamientos y las emociones.
Por eso la búsqueda siempre es, oye, si comprendes tu mundo físico, vas a trabajar en tu mundo interior. Una vez que tu mundo interior está bien, tu mundo físico va a cambiar necesariamente. Por eso, 3 preguntas tengo para ustedes hoy. ¿Qué pensamientos deseo cultivar? Si esto es así, oye, si mi mundo físico depende de mis pensamientos, ¿cuáles son los pensamientos que tú quieres cultivar? ¿Qué quieres pensar de ti, de tu mundo, de la empresa donde trabajas, de las cosas que haces, de la ciudad donde vives, del país donde vives? Porque de acuerdo con tus pensamientos vas a convocar una realidad concreta. ¿Cómo actuar? ¿Cómo comportarte? ¿Cómo quieres comportarte? ¿Cuál es el tipo de actividad o de actuación o de actitud que quieres manejar en el día a día? ¿Cómo quieres relacionarte con las personas con las que te encuentras? Con tus clientes, con tus empresas, con tus empleados o tus subalternos o con tus jefes, con todas las personas que hay a tu alrededor, con tu familia. ¿Cómo quieres comportarte y actuar? Porque de acuerdo con eso, repito, con tus acciones empiezas a generar tu mundo real. Y cuáles son los sentimientos que quieres experimentar, las emociones que quieres tener en el día a día. Porque de acuerdo con esto vas a acercarte más o menos a ese mapa de sueños que acabas de hacer. Si tú realmente quieres disfrutar algo, pero tus pensamientos están orientados hacia un lugar totalmente distinto, ¿no crees que es un poco difícil que eso se logre? Si tu comportamiento y tu actuación pues no es congruente, por ejemplo, con la formación. Hay personas que para formarse nos ha tocado, digamos que, hacer un gran esfuerzo y hacer una inversión de potencial muy importante, obviamente priorizando eso frente a otras cosas. Pero si tú no priorizas, si en tu actitud no está eso, pues ¿cómo vas a encontrar que en tu vida ocurra la formación si no te enfocas y no vas caminando hacia allá? ¿Cuáles son los sentimientos, las emociones que tienes? Es muy difícil que tengas un aporte, una contribución al mundo y obviamente un emprendimiento, un tipo de trabajo que realmente haga sentido para ti si tus sentimientos son de frustración, de culpabilidad, si estás todo el tiempo sumido en la tristeza, pues probablemente la contribución que vas a hacer va a ser muy limitada. Entonces, por eso tu tarea, antes que nada, es empezar a desarrollar el estado del ser que quieres, el ser que quieres ser. Y eso lo haces a través de pensamientos, emociones y acciones o actitudes recurrentes. Cuando tú tienes claridad de eso, en la medida en que tienes claridad y empiezas a vivir eso, la realidad del mundo va a encontrarte, esa realidad que quieres. Y de eso están llenos de ejemplos, gran cantidad de personas que simplemente cambiaron su actitud, cambiaron sus emociones, cambiaron sus pensamientos y empezaron a ver oportunidades que antes no veían. No es que no existieran, es que no veían. Ustedes y yo solamente podemos ver aquello que hace sentido a nosotros, que nos hace sentido a nuestro ser, a lo que pensamos, a lo que sentimos. Lo demás lo desechamos porque tenemos multiplicidad de estímulos día a día y por salud mental necesitamos soltar cosas, dejar pasar. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos, en ese momento ocurren cosas fantásticas. Entonces, ¿qué libertad vimos la vez pasada? Comprende tu mundo físico hoy. Tu mundo físico depende de tu mundo interno. Por eso estas preguntas, por favor, es para que las tengas presentes. Las preguntas que acabo de hacerte. ¿Cuáles son los pensamientos que quieres cultivar? ¿Cuáles son las acciones o actitudes que quieres cultivar? Y finalmente, ¿cuáles son las emociones que deseas tener, que deseas proyectar en las personas y que deseas vivir? Esfuérzate por vivir así, antes de que ocurra. Porque si no, simplemente es un efecto. Pero aquí es, oye, tú quieres esto y vas a causar ese efecto. Entonces, ¿qué libertad? Y comprende tu mundo físico. La próxima vez vamos a empezar a adentrarnos en la mente y luego emociones y sentido espiritual. Por eso estamos construyendo, estamos conquistando la libertad.
mi pretensión es que tú conquistes tu propia libertad, pero solo la vas a conquistar si tú tomas acción, si tú empiezas a cuestionar tus pensamientos, a cambiar tus actitudes y obviamente a cultivar emociones que sean adecuadas para ti. Nos vemos en el próximo video.